Este foro son muchos los ángulos que tiene el sector rural, con lo cual yo creo que de ahí la importancia que puede tener esto. Sin más, pasar un poquitín a ver la situación del sector asturiano, que nos lo acaba de decir ahora mismo mi compañera. UTECO es la Unión Provincial de Cooperativas del Campo, otra pequeña unión de cooperativas con un montón de socios que hace ver que el sector hemos avanzado muy poco de hace 25 o 30 años. Nos ha obligado el sistema en el que estamos, pero hemos avanzado poco. El sector agrario asturiano, como el sector agrario español, está inmerso en un sistema de intensificación y productivismo, en el que nos obligan a producir más porque el margen es tan pequeño que si no tenemos más producción no somos capaces de vivir. Hace 25 o 30 años el mismo precio de los productos que teníamos ahora, algunos hasta más precio. Los costes de producción se han disparado, el pienso, gasóleo, abonos, maquinaria, etcétera, se han disparado, con lo cual los márgenes están llegando son tan bajos que al límite de poder supervivir las explotaciones. Si no fuesen las ayudas de la PAC, el sector no resistiría. Gran parte de él, los beneficios que tiene, si es que los tiene, es debido a las ayudas que nos vienen de la Unión Europea. Este proceso continúa y las explotaciones siguen desapareciendo en número y aumentando en tamaño, sabiendo que nunca habíamos producido productos con tanta excelente calidad como estamos produciendo ahora. Podemos presumir de que tenemos productos iguales que los mejores del mundo, con premios nacionales, premios internacionales, y que es un orgullo estar en una región como Asturias, que yo creo que es un paraíso natural. Debido a todo esto, las explotaciones, muchas de ellas han llegado al límite de la capacidad de trabajo, con lo cual no son capaces de tener más tamaño porque la estructura del agro asturiano no lo permite y porque la mano de obra, principalmente familiar, ya no pueden con más. A sabiendas de eso, muchas explotaciones tienen una excelente cualificación comparable con las mejores del mundo en nuestro tamaño que nos permite estar aquí. Asturias, en el sector agrario, sigue siendo un monocultivo principalmente. El monocultivo es la ganadería. Antaño era más importante la ganadería de leche que la de carne, y ahora a estos tiempos están trayendo otras circunstancias. La de leche está viniendo a menos, ya es más importante la ganadería de carne, y en el punto crítico en el que estamos ahora en el sector de leche, en el que han bajado los precios al límite de la rentabilidad de la producción, si siguiesen bajando un poquitín más, haría que desaparezcan literalmente las explotaciones de leche, porque el margen ya no nos permite nada. Hace 2 años estuvimos produciendo leche por debajo del coste de producción y ahora estamos llegando a ese mismo límite. Las reservas que había en las explotaciones desaparecieron, con lo cual, si sigue esta tendencia que tenemos actualmente, las ganaderías de leche van desapareciendo y nos quedaría una producción casi solo de carne en Asturias, ya que la producción forrajera la vamos a seguir teniendo, somos la zona verde y la aprovecharán nuestro ganado. En el sector del cooperativista, al que estoy representando, se creó para dar servicios a las explotaciones. Como las explotaciones principalmente son ganaderas, estamos inmersos en la misma crisis, en la misma situación que el sector, viendo bajadas las ventas debido a la desaparición de las explotaciones. En Asturias, salvo 2 honrosas excepciones, las cooperativas son muy pequeñas, tan pequeñas que ya no son capaces de dar más servicios a los ganaderos. Asturias, comparado con España, muchas cooperativas, poco tamaño. España, comparado con Europa, muchas cooperativas, poco tamaño, con lo cual fuera se está tendiendo a hacer uniones no nacionales, sino internacionales, que supone que incluyen todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización. Creo que en Asturias lo que deberíamos seguir es ese camino que ya nos están de unirse, y el sector asturiano, como el resto de los sectores, agruparse tanto producción para competir con la industria, para luchar de tú a tú con la industria y la distribución, como el sector de las cooperativas para dar más servicios y mejor precio. Total, estos tiempos requieren nuevas formas de trabajar a los problemas que tenemos, que yo creo que hemos avanzado muy poco en este sector en estos años. Nada.